Perfecto, muchas gracias por el pase. Encantado de estar aquí y gracias por la invitación. Bueno, voy a hablar sobre el entorno económico y las proyecciones para el año próximo. Eh, bueno, esta presentación tiene cuatro partes, un poco el contexto económico, el escenario político que es muy importante de cara a 2026, justamente las proyecciones para ese año y algo de sectores, algunos sectores seleccionados. En el contexto económico, bueno, el entorno es en general muy favorable para la economía peruana. ¿Por qué digo eso? Si bien tenemos una guerra comercial que está, digamos, en proceso, a nosotros básicamente la guerra comercial no nos afecta. El efecto es marginal, digamos, para la economía peruana y ahí el listado a la izquierda, los efectos que esto podría tener, que serían pequeños. Quizás existe alguna amenaza de que Donald Trump pudiera castigarnos por la influencia china que existe en el Perú, pero creemos que eso está perdiendo probabilidad a la luz de que Donald Trump está buscando algún tipo de acuerdo con China. Bueno, ciertamente también algunos productos que tenían arancel de 10% han dejado de tenerlo, por ejemplo, las paltas, que es muy importante para Perú. ¿Y por qué digo que es un entorno muy favorable para Perú? Porque los precios de los commodities que exportamos, cobre y oro, están volando simplemente, están en niveles máximos históricos y los términos de intercambio que se ven ahí en el gráfico de la derecha están también en niveles récords, algo que nos va a ayudar muchísimo en estos años. Entonces el entorno internacional muy favorable. Ahora, ¿cómo viene la economía? La economía evolucionando muy favorablemente. Los números que tenemos hasta ahora en lo que va a ocurrir el año tenemos un 3,4 de crecimiento. El último trimestre va a ser algo menos dinámico, pero no por una razón de la economía propiamente, sino porque nos comparamos contra un 4,2% de crecimiento del trimestre del año pasado, o del mismo trimestre del año pasado, del cuarto. Entonces, evidentemente, eso hace más difícil crecer, pero y simplemente es un tema aritmético, como se dice. Entonces, la economía cerraría el año alrededor de 3,2% como está en el gráfico de la derecha. Ahora, pasemos a ver un poco el escenario político. Ciertamente, esta es la fuente de incertidumbre más importante para el próximo año. Bueno, sabemos que según los datos que ha dado o ha reportado el Jurado Nacional de Elecciones, tenemos 37 partidos en este momento en el partidor. Vamos a tener elecciones sin duda fragmentadas, complejas, como ya ha ocurrido la vez pasada, el año 21. La intención de voto para las elecciones está ahí más o menos definida. Ciertamente hay que tomar con cuidado estos números, puesto que son todavía muy preliminares. Falta mucho para las elecciones en términos peruanos. Algunos dicen que en el Perú una semana es tiempo geológico, ¿no? Así que todavía faltan muchísimos meses para las elecciones y muchas cosas pueden cambiar. Lo que sí quizás destaca en este gráfico de la derecha es que hoy día el número de personas que no están interesadas en la política, digamos, que van a viciar su voto, que piensan votar tienen voto blanco, o no simplemente no han pensado por ningún candidato, es 42% versus un 30% de la elección anterior. Entonces, ¿cuál es el escenario político que estamos teniendo para el año 2026 de cara a hacer proyecciones? Bueno, primero que nada, creemos que José Gerí debe quedarse hasta julio del 26. Ha demostrado habilidad política que no había mostrado su antecesora y eso debería permitirle quedarse hasta julio del 26. Tiene una aprobación del 58%, cosa que es extremadamente alta para estándares peruanos. Bueno, como ya decía, las elecciones altamente fragmentadas. Este nuevo presidente que debería ganar las elecciones de 2026 no debería atentar contra el modelo económico. No estamos diciendo que está a favor de la economía de mercado necesariamente, simplemente que no cambia las reglas básicas para hacer negocios. Bueno, en cuanto al poder legislativo, como sabemos, vamos a tener ahora una estructura bicameral, 130 diputados, 60 senadores. Sin embargo, el presidente que gane no va a tener mayoría en el Congreso. La agenda populista del Congreso sí puede continuar y eso es algo que sí nos preocupa también porque si bien no se cambia el modelo, pero sí se le hace daño en distintos puntos que puede ser importante, en particular en los temas fiscales. Y bueno, una composición heterogénea entre cámaras, ¿no? Eso es algo que también potencialmente va a suceder.
Entonces, estamos asumiendo que no tenemos un presidente que cambie las reglas de juego básicas y eso, claro, ese supuesto es un supuesto importante, pero creo que probable, puesto que la demanda de la población en este momento es de seguridad y la seguridad está muy asociada a la mano dura y la mano dura a su vez está muy asociada a la derecha. Por eso creemos que este escenario es el más probable. Bueno, entonces pasemos a las proyecciones macro. Bueno, ahí hay un resumen en esta diapositiva de los supuestos que tenemos en el entorno externo, una economía global creciendo en línea con su promedio histórico, el impacto de la guerra comercial bastante acotado. Ciertamente no tenía un slide al respecto, pero se esperan tasas más bajas de interés, las materias primas muy favorables, una transición o el gobierno de transición llega hasta julio del 26, no triunfa un candidato que atente contra el modelo económico y no esperamos choques climáticos tampoco. Eso hay que decirlo porque ciertamente un niño puede cambiar mucho las cosas. Bueno, las cuentas externas con los precios de los commodities que tenemos en la actualidad simplemente van a volar. Vamos a tener récords históricos el próximo año de exportaciones peruanas que superan los 80.000 millones de dólares y un superávit comercial que está ya cerca de los 30.000 millones de dólares. Nuevamente, esos son números récords. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? El tipo de cambio muestra una tendencia a la baja. Nosotros desde Macroconsul hemos repetido esto de que el tipo de cambio mantiene esa tendencia a la baja. Eso se está viendo, ha venido bajando el tipo de cambio más allá de puntos muy específicos de subida. El tipo de cambio viene cayendo, hoy día está por debajo de 3.40. Creemos que va a cerrar alrededor de ese número el año 2025 y va a seguir bajando hacia el próximo año hacia 3.35. Claro, el supuesto base es que gana este candidato que no atenta contra el modelo económico. La inflación, felizmente, no es un problema. La inflación está dentro del corredor meta del Banco Central. Ahí, felizmente, luego de la subida importante de la inflación que tuvimos en el año 22, simplemente ha venido cayendo y entrando al corredor que esperamos que espere el Banco Central. Bueno, en cuanto a lo fiscal, si bien ha habido preocupaciones respecto del cumplimiento de las metas, creemos que este año la meta se va a cumplir, ya de hecho está muy cerca de cumplirse esa meta. El próximo año tenemos una meta de 1.8%, creemos que va a estar apenas por encima, pero no es ninguna preocupación importante, porque debo destacar el gráfico de la derecha, sobre todo la deuda peruana, la deuda bruta peruana, digamos, que no contabiliza los activos que tiene el país, está apenas alrededor del 32-33%. Ese es un número bajísimo en comparación de países que tienen la misma calificación soberana que Perú. Así que por ese lado no tenemos mayores problemas y eso hay que destacar. Bueno, ¿qué esperamos para el PBI entonces? Tenemos un 3.2 de cierre para este año, el año ya está básicamente cerrado. El año 2026 tenemos un 2.9, tenemos un poquito menos de crecimiento porque algo de incertidumbre nos va a traer las elecciones, pero ciertamente con un resultado mejor al esperado, simplemente el sesgo de una revisión futura es al alza. Y acá debo destacar que uno de los drivers importantes de la economía ha sido la inversión privada. La inversión privada está creciendo casi 8% este año y el próximo vamos a estar en 3 puntos, que ciertamente también tenemos un sesgo al alza ahí porque en caso de que las cosas vengan mejor de lo esperado, esa es la primera variable que vamos a revisar al alza. Entonces, la economía está creciendo alrededor de su promedio de 3%, son números interesantes, son números positivos que hay que destacar en este periodo. Bien, entonces, para terminar, la última parte es la mirada sectorial. Acá estoy poniendo en esta filmina digamos, una caracterización de los sectores, algunos que se están contrayendo, otros que están desacelerando, otros que muestran estabilidad, pero sobre todo quisiera destacar los que vienen a aceleración. Agroexportación, fíjense ustedes los números que están mostrando, 2 dígitos y por encima del 20% en lo que va del año 25. Bueno, la manufactura de inversión también recuperándose. La construcción ha sido uno de los sectores más importantes de este año y el financiero se viene recuperando también después de años complicados. Bueno, minería viene creciendo, suavemente viene creciendo, pero lo está haciendo. Ciertamente aquí
No esperamos que sea uno de los sectores principales en cuanto a aporte a crecimiento en el año 25-26, porque simplemente no están entrando nuevos proyectos mineros, pero sí esperamos que entren proyectos hacia el fin de esta década. Bastantes proyectos, de hecho, que van a mover mucho la aguja en el sector minero. Aquí hay algunos, por ejemplo, que van a iniciar construcción. Tía María, sin duda, es el más importante. Ciertamente estos tres que estoy mostrando están en Arequipa. Así que Arequipa podría tener un boom de producción minera en unos próximos años. Tía María decía, es muy importante porque no por el tamaño del proyecto en sí mismo, sino por la idea que trae detrás su puesta en marcha y su construcción. Recordemos que Tía María ha sido un proyecto que ha enfrentado muchísimos problemas en la zona de Arequipa y su avance sería un punto muy importante, un hito para la minería en el Perú. Bien, construcción, como decía, ha sido un sector que ha jalado la economía peruana en el año 25 y lo va a hacer también en el año 26. ¿Por qué está pasando esto? En buena medida, como se ve en el gráfico de la izquierda, la inversión pública ha estado creciendo muy fuerte. Ciertamente se está desacelerando. No se puede incrementar la inversión pública indefinidamente porque el déficit va a explotar. Entonces se está controlando eso, pero su aporte ha sido muy importante. Ahora, lo que sí ha recuperado mucho, como se ve, son los despachos de cemento, que en buena medida están dirigidos a lo que llamamos la autoconstrucción, es decir, las familias mejorando su casa, las familias pintando sus hogares o haciendo algún arreglo en general. Y esto es muy importante en la economía, pero en una economía que ciertamente es bastante informal. Entonces, los créditos hipotecarios creciendo 5%, ¿no? Y la inversión residencial por encima del 3%. Acá hay una lista de proyectos. Entre el año 25 y 27 se esperan unos 12.000 millones de nueva inversión. He listado aquí los proyectos más importantes en las zonas del país. Quizás en el centro el que más llama la atención, porque además está ocurriendo ya en este momento, es el anillo vial periférico. Esto puede cambiar mucho el tráfico en Lima, porque simplemente va a haber una vía particular para el transporte de carga que aliviaría muchísimo el transporte en la ciudad de Lima en particular, ¿no? Bueno, y como decía en el sur, Tía María, sin duda es el proyecto que esperamos avance, como digo, porque puede empujar mucho los proyectos mineros en los próximos años. El sector comercio, sin duda, es un sector que ha mostrado mucha resiliencia en estos años y mucho dinamismo. Digamos, en medio de una recesión que tuvo la economía peruana en el año 2023, comercio fue un sector que creció casi 3%. Esos son números que no se han visto sino más. Además, tiene una historia muy interesante el comercio, porque se han ido alternando la parte del retail moderno con el comercio tradicional, los mercados, ¿no? Las bodegas, ¿no? Por un momento en medio de la pandemia tuvieron algunos problemas, pero luego el retail moderno en ese momento el retail moderno tomó el protagonismo, pero eso ha ido cambiando en la medida que pasó la pandemia. Es muy interesante lo que ha pasado ahí. Estamos viendo un poquito que ahí a la derecha, que el retail moderno seguiría creciendo cerca de 3%. Y un rubro que en particular en el sector comercio ha sido importante es el de la venta de vehículos. Este año 2025, la venta de vehículos está cerrando con crecimientos de 2 dígitos y que encima del 20%. Eso es impresionante. De hecho, conversando con gente del sector, me dicen que este es el nivel récord de todos los tiempos en venta de autos. Ciertamente eso tiene un colateral importante que nos complica el tráfico a todos los limeños, pero bueno, eso está sucediendo. Bueno, evidentemente es casi imposible superar las cifras de ventas del año 2025 en el 2026 y por eso tenemos allí ese pequeño negativo. Bueno, y para terminar, me refiero a los créditos. Los créditos han estado, digamos, como se ve en el gráfico de la izquierda, bastante planos en buena parte del 23 y el 24. Claro, hubo como una suerte de expansión exagerada de los créditos por allá por el año 21, 22 sobre todo, luego de que se tranquilizaron un poco los temores respecto de Castillo. Han venido creciendo el crédito de manera muy importante. En esa línea también los bancos han hecho las gestiones del caso para reducir la morosidad, la cartera atrasada que tienen los bancos. Y fíjense cómo ha pasado de récords históricos de 5% de la tasa de morosidad a 3.7% ya a niveles previos a la pandemia. Y por último, una cosa que preocupaba mucho
era el tema de, de la salud de las entidades financieras o de algunas entidades financieras, debo ser más preciso, porque las cajas rurales tenían unos ROEs, es decir, una rentabilidad muy negativa. Eso ya se está recuperando, como ven ahí en el gráfico de la derecha, la línea roja es el ROE de las cajas rurales, y está pasado casi un menos 30% a un alrededor de 1%, pero finalmente positivo, lo cual nos muestra que han mejorado mucho en cuanto a salud. Bueno, eso es lo que tenía para ustedes. Muchísimas gracias.